Hacer pasta casera no es difícil. En esta receta te vamos a mostrar cómo hacer paso a paso una pasta al huevo. Para 1 kilo de harina vamos a cascar 10 huevos. Uno a uno los colocamos en un bol. 8 van enteros y 2 solo le colocamos la yema. Separamos la yema de la clara y lo sumamos al resto de los huevos. En el bol de nuestra amasadora ponemos la harina y le echamos sal, aceite de oliva, batimos, mezclamos en realidad bien los huevos y lo vamos a llevar en el hueco de la harina. Colocamos el bol en la amasadora y lo ponemos a amasar en mínima velocidad. De a poquito va a ir incorporando los huevos, la harina, el aceite, la sal. Si vemos que nos queda sequita la masa, le agregamos un poquito de agua, no más de 50 mililitros. Se va integrando y una vez integrada, la sacamos de la máquina. Colocamos un papel film para después colocar la masa sobre el mismo. Le damos un poquito de forma con un palo de amasar o con las manos y la envolvemos. La envolvemos bien para que no le entre aire. La llevamos a descansar en la heladera por mínimo 30 minutos. Pasados los 30 minutos, vamos a cortar un trozo de masa. Le vamos a dar forma. Lo estiramos un poquito con el palo de amasar y le ponemos harina. Un poquito, no hay que excederse con la harina. Y lo llevamos a la amasadora. La vamos a ir estirando suavemente en uno. La volvemos a doblar y la volvemos a pasar en uno hasta que nos quede bien pareja. Una tira que, a medida que la vayamos estirando, sea pareja. Ahí lo logramos. Ahí se ve cómo quedó nuestra tira, pareja y lisa. Vamos a ir aumentando los números a medida que nos va quedando la masa. Pareja, lisa, uniforme. La volvemos a pasar y vamos subiendo. 2, 3, 4, 5 y 6. A nosotros nos gusta cortar los tallarines en 6, pero si los quieren más finitos, 7, 8 o 9. Depende hasta dónde quieran llegar con el grosor de su masa. En la última pasada, la estiramos en 6 y cortamos la masa para poder después hacer nuestros fideos y que no queden tan largos. Vamos cortando los tallarines, en el número 6 también, y los llevamos a secar. Les colocamos harina y los dejamos secar varias horas. Lentamente pierden humedad. El proceso de secado es importante porque la pasta toma más sabor, consistencia y otra textura.
Después de las horas de secado, lo ponemos en una fuente, le agregamos un poquitito de harina, ponemos sal, agua a hervir y llevamos nuestra pasta. La cocinamos durante 5 a 7 minutos y listo. Emplatamos con nuestra salsa favorita, pimienta, si nos gusta el picante agregamos algo de picante, albahaca y así tenemos nuestra pasta casera. Anímense a prepararla. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.